Saludarles a cada uno de ustedes. Soy estudiante de la Universidad Continental, estudio la carrera de Psicología. En estos momentos voy a compartir el segundo video. El primer video habíamos realizado a un estudiante universitario, ¿ok? En estos momentos vamos a realizar la segunda entrevista, pero antes vamos a compartir qué debemos de tener en cuenta para nuestra entrevista, ¿ok? Condiciones previas de la entrevista. Preparación de la entrevista según Luis Miguel Pascual y Laura Gallegos, que manifiesta que primeramente debemos prepararnos para la entrevista, revisar la documentación del entrevistado, estimar los puntos a tratar, escoger y tener preparados los instrumentos auxiliares evaluados, escoger el formato de entrevista, cotejar con otros colegas, comprobar los sistemas de riesgo, asegurarnos de que no seremos molestados ni interrumpidos por alguna persona en el momento de la entrevista. Básica previa a la entrevista. Información sobre la entrevista. Debo de tener información. Motivo de consulta. ¿Por qué viene? Referencia. Derivado por otros profesionales, ¿no? El contexto de la entrevista. El uso del espacio físico, ¿ok? La disposición del mobiliario. Cómo debe estar posicionado el mobiliario, cómo debe recepcionarlo, el espacio personal entre mi persona, que soy la entrevistadora, y el entrevistado. Luego tenemos la recepción del entrevistado y el lenguaje, o sea, cuando se acerca o cuando se apersona el entrevistado, ¿cómo yo puedo recibir? ¿Con qué lenguaje? ¿Cuál sería, ¿no?, la forma de recibir? Recuerden que al inicio debemos de impactar a nuestro entrevistado, ¿ok? Luego tenemos registro de la información. En el registro de la información, en el momento de la entrevista, nosotros tenemos que anotar, hacer notas escritas usando un lápiz y un papel bond para poder anotar, ¿no?, lo que nos manifiesta el entrevistado. Ordenadores personales. Estos ordenadores personales pueden reemplazar al papel y al lápiz y directamente podemos anotar la información en nuestro ordenador, ¿ok? Grabaciones audiovisuales. Muchos especialistas manifiestan que mejor serían unas grabaciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque en el momento, mire, recuerden, en el momento que estamos haciendo la entrevista, estamos anotando, ¿no? Y estamos escuchando y anotando. Entonces, ¿qué manifiestan los especialistas? En vez de hacer ese trabajo, debemos de grabarnos para poder interconectarnos con el entrevistado, escuchar de manera sin interrupción, estar anotando todavía, ¿no? Luego, manejo del tiempo. El manejo de tiempo, ¿cómo podría realizarse, ¿no?, del inicio y el final? Administración del tiempo, duración de la entrevista. No hay una duración, no hay un límite, ¿no? Actitudes básicas del entrevistador. Las actitudes básicas del entrevistador, la ética profesional es muy importante. Valores sociales que yo debo de tener, ¿ok? Objetividad emocional. En el momento que mi entrevistado tal vez se les caiga algunas lágrimas, yo tengo que manejar esa situación emocional, ¿ok? Entonces, luego la otra parte que debo tener en cuenta es qué técnica debo utilizar yo, ¿no?, para poder realizar mi entrevista. Técnicas de comunicación verbal, ¿ok? Las técnicas de intervención verbal, ¿ok? Se emplea el doble papel que tiene el entrevistador de recepción o de receptor y de emisor. Luego tenemos las técnicas directivas o de influencia, ¿ok? Acá las técnicas directivas o de influencia, o sea, ¿qué va a influir?
por ejemplo, mi encuesta, la pregunta que voy a realizar al entrevistado. Y las técnicas no directivas o de escucha es cuando yo, como entrevistadora, escucho lo que manifiesta el entrevistado, ¿ok? Quiero compartir un pequeño video acerca de cómo se ha realizado la entrevista al mismo estudiante universitario. Buenas tardes, Jefferson. Bienvenido a la segunda entrevista y para mí es un gusto tenerte una vez más. ¿Cómo estás, Jefferson? Estoy bien, ya un poco mejor, ya acostumbrándose al problema que estamos viviendo y un poco feliz porque voy a ver a mi familia, porque de repente estos días viajo. Qué bueno que vas a encontrarte con tu familia y eso es lo que tú has deseado, ¿no? Porque estás lejos de ellos. Sí. Qué bueno, Jefferson. ¿Y cómo has estado, ¿no? en la parte del estudio? ¿Cómo te has incorporado ya o todavía? Sí, ya mejor, ya incorporándome. He estado haciendo trabajos con mis compañeros o sea, mediante WhatsApp, comunicándonos por llamadas, videollamadas, porque a veces nos dejan trabajos en grupo, pues, y que tenemos que hacer así. Y ya tratando de acostumbrarnos para salir adelante. Qué bueno, Jefferson, que hayas venido ya más animado, ¿no? Porque en la primera entrevista te vi un triste, melancólico, y qué bueno que hayas venido ya con mejor, ¿no? Mejor ya también tu cara, ¿no? Dice ya que estás ya más tranquilo. Cuéntame, Jefferson, ¿alguna vez has tenido o sufres de alguna enfermedad? ¿O has tenido alguna enfermedad? Creo que no. No. ¿Enfermedad? ¿Grave? No. No. ¿Y accidentes? Accidentes, tuve que me lesioné las rodillas, también creo que la columna también me dolió un poco por hacer mal esfuerzo. Y Ya me recuperé las rodillas, la columna está ya un poco mejor que antes. o sea, quiere decir que tú has tenido un accidente. ¿Y a qué se debe ese accidente? Eso fue en el colegio, que haciendo educación física, saltando salto largo, y caí mal. Entonces eres deportista, practicas deporte. Sí, entonces. siempre practico deporte. ¿Y qué tipo de deportes practicas? Bueno, practico el fútbol, me gusta el fútbol, un poco el básquet. Observado la entrevista que se ha realizado al estudiante. ¿Y cuáles serían las preguntas que realicé? Era sobre las enfermedades, si alguna vez o tiene alguna enfermedad, y manifestó nuestro entrevistado que no sufría de ninguna enfermedad. Y luego le pregunté si había sufrido algún accidente y manifestó que sí, había sufrido un accidente cuando él estaba estudiando en secundaria. Realizaba el salto largo y ahí se había lesionado la rodilla, ¿no? Ese accidente había sufrido durante su estudio secundario. Luego preguntamos sobre sus estudios y manifestó muy abiertamente ya, no como la primera vez que la hemos entrevistado, ya muy abierto, manifestó que había retomado sus estudios y ya estaba ya haciendo sus trabajos grupales y toda esa situación que le iba ya bien. Luego sus experiencias laborales. Tuvo sí experiencias laborales de forma informal, eventual, como todo estudiante universitario. A veces hacen sus trabajos eventuales para poder ayudarse en los estudios. Pregunté qué deporte practicaba, si practicaba o no, y manifestó que sí le gustaba el deporte y practicaba el fútbol. Y le pregunté en sus tiempos libres a qué se dedica, cuál es su hobby, y manifestó que le gusta pues el deporte de fútbol. Entonces, eso es lo que yo quería
quería compartir con ustedes. Espero haber aclarado las dudas o algunas situaciones que les sirva cómo se realiza una técnica de entrevista y observación. Muchas gracias.